Hola, mi nombre es Emanuel Alejandro Guillán Vázquez y este podcast va a tratar sobre el tema controversial sobre la eutanasia y un poco sobre mi opinión bioética sobre dicho tema. Primero, empecemos por definir la palabra eutanasia. Esta deriva de los vocablos griegos bueno, y thanatos, que es muerte, por lo que literalmente significaría buena muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las definiciones existentes sobre la eutanasia no son exactas y pueden variar de una persona a otra, pero tienen varios elementos en común. La mayoría de los comentaristas restringe su descripción a la eutanasia directa o activa, que se puede definir como el acto deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de algún familiar. La palabra suicidio, por su parte, deriva del latín sui, sí mismo, y saedere, que es matar. Literalmente significa matarse por sí mismo. Entonces el suicidio médicamente asistido se podría definir como la ayuda que le da un médico a un paciente en respuesta a su solicitud, proporcionándole los medios para suicidarse, y es el paciente quien va a realizar dicha acción final que cause la muerte. La voluntad anticipada es un concepto de índole más general que los dos anteriores y se puede entender como el proceso mediante el cual una persona planifica los tratamientos y cuidados de la salud que desea recibir o rechazar en el futuro, en particular para el momento en que no sea capaz por sí misma de tomar las decisiones. En México está prohibida la práctica de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de la Salud en su artículo 161 bis 21, que a su letra dice: queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. Sin embargo, existe un consenso en que es necesario debatir el tema, en el contexto actual en el que se ha incrementado el número de personas con padecimientos en fase terminal y por otro lado, porque existe una mayor exigencia de respeto hacia los derechos humanos, el derecho a la salud, a los principios de libertad y a la autonomía de los pacientes. Bueno, nos vamos a enfocar en este podcast principalmente cuáles son estos principios éticos involucrados, ¿no? El principio bioético fundamental que está involucrado en este debate es el denominado principio de autonomía, que simple y llanamente consiste en el derecho que tienen las personas a decidir sobre su propio cuerpo, incluido la decisión de cómo y cuándo morir, ¿no? En este derecho tiene su origen conceptual en la filosofía kantiana y está fundamentada en las manifestaciones de libertad incluidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en 1948. Sin embargo, el derecho de autonomía se encuentra en contradicción con la visión paternalista de la medicina tradicional, que bajo una interpretación parcial del principio de beneficencia considera que el médico es el único que debe decidir sobre los tratamientos que más convienen a sus pacientes. Recordemos que en medicina existe el juramento hipocrático, que ha contribuido también a la consolidación de este paradigma en la medicina, que uno de sus preceptos más conocidos va a establecer, y cito: jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a alguna mujer. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma sana y pura. Aunado a lo anterior, la visión religiosa también no la podemos dejar de lado porque ha sido un elemento fundamental en este debate, ya que parte del supuesto de que la voluntad de Dios es la única que crea y otorga la vida. Por lo tanto, es solo voluntad de Dios quien debe quitarla. Esta posición de la religión en relación con la eutanasia ha quedado claramente manifestada por Wolfgang Huber, representante de la Iglesia Evangélica, que expresó que, y vuelvo a citar: el ser humano no puede disponer arbitrariamente de la vida ni al comienzo ni al final. La vida es un don divino, por ello nos negamos a la eutanasia. Existen situaciones en las que el debate es aún más complejo y que conlleva dilemas éticos, debido a que se involucran características especiales de los pacientes. Este puede ser el caso, por ejemplo, de menores de edad o de personas con discapacidades mentales, ¿no? Que no van a tener esta posibilidad de decidir y que se encuentran con algún padecimiento en fase terminal y con fuerte dolor y sufrimiento. En estos casos, quienes van a tener que tomar la decisión van a ser los padres o los familiares más cercanos. Asimismo, en los países en los que se encuentra despenalizada la eutanasia y el suicidio asistido, el personal de salud en ocasiones se ve enfrentado a situaciones que entran en conflicto con sus propios valores éticos o incluso religiosos, ¿no? Por lo que pueden recurrir al principio de objeción de conciencia y negarse a ejecutar lo solicitado por el paciente en su voluntad anticipada.
Mm, En mi opinión, la bioética es esta línea que limita, analiza, juzga y clasifica las acciones relacionadas con la vida, pues su principal función va a ser la de velar por el bien de la vida, ¿no? En este sentido, la eutanasia va a ser un tema que le va a concernir a esta disciplina y va a tratar de ponerle fin a la vida de una persona intencionalmente. Claro que esto va a poder traer muchas controversias, pues por un lado la ética sostiene que el asesinato no es ético y en este caso la eutanasia se podría ver como una acción de maleficencia al quitarle la vida a otro ser humano y por lo tanto estaría mal. Sin embargo, por el otro lado, la moral nos dice que es una acción correcta, pues sería bondadosa o incluso piadosa por la persona. Pues para llegar a la decisión de practicar la eutanasia es porque se considera que la persona está sufriendo demasiado y es mejor ponerle fin pues a dicho sufrimiento. Desde un punto de vista bioético, en mi opinión, la eutanasia es una práctica justificada, pues el único principio que la va a motivar es el principio de la beneficencia, lo cual la va a diferenciar totalmente de un asesinato propiamente dicho, en donde su motivación se va a encontrar impulsada por la maleficencia o para causarle daño y atentar contra la vida de la otra persona. Claro está que hay muchos factores volátiles los cuales pueden cambiar esto. Por ejemplo, se argumenta que no podemos medir con exactitud el sufrimiento de una persona o en los casos que la persona no puede decidir autónomamente y los terceros son los que deben decidir sobre la vida de esta. Y por lo tanto no tenemos derecho a tomar esta clase de decisiones, ¿no? Sin embargo, pues como lo mencioné, al ser una acción motivada por la beneficencia con el fin de ponerle fin a este sufrimiento, va a ser una acción aceptable. Y de cierto modo la bioética en este caso seguiría defendiendo la vida. Y aquí nos vamos a poner en un último concepto que sería el de vivir, ¿no? Ya que es un verbo que damos por sentado, pues generalmente no nos paramos a analizarlo, pero este puede tener varias definiciones, inclusive únicas para cada persona. Pues para muchos el hecho de vivir es que los órganos importantes sean activos, como el corazón, el cerebro, los pulmones. Para ellos, para algunas personas va a ser como tal el verbo vivir, ¿no? Eso es vivir, que sigan funcionando estos órganos importantes. Para otras personas puede ser el disfrutar de la información sensorial que percibimos del entorno, la escucha, el oído, el tacto, o sea, poder captar información sensorial y poderla analizar. Para otras personas eso es como tal el hecho de vivir, ¿no? De cualquier forma, todos estamos conscientes de que pues todos los seres tienen el principal derecho que es a la vida. Y aunque la bioética es defensora de esta vida, también recordemos que es defensora de la calidad de esto, por lo que el hecho de prolongar el sufrimiento de una persona simplemente para que siga viviendo sería poco bioético. La eutanasia es y seguirá siendo un tema de debate. Comprendo que existen puntos de vista diferentes hacia dicho proceso, sin embargo, en mi opinión, aclaro, en mi opinión, opino que es moralmente correcto. Y aunque la moral, pues sí, puede variar entre las personas, hay algo que la forma y que todos tenemos en común primitivamente, que es la empatía humana. Principalmente que creo que poco se habla de esta. Sin duda es uno de los rasgos más importantes a considerar en la eutanasia. La empatía humana es aquella que nos permite ponernos en el lugar del otro para poder comprender de una mejor manera su situación y así poder actuar pues de la mejor manera o hacer lo correcto. Y de hecho, gracias a esto es que pues surgió la eutanasia en un principio, ¿no? La eutanasia surgió de esta empatía humana primitiva que tenemos al ver sufrir al otro y tratar de darle paz, ¿no? Una muerte no dolorosa, que no siga sufriendo. Entonces, bueno, esto ha sido todo por el tema de la eutanasia por mi parte y gracias por haberlo escuchado.